Este es un producto informativo de Noticias.press, periodismo de análisis de negocios y economía sostenible. Síganos en www.noticias.press. Hola, acaban de escuchar la cortinilla que utilizamos en Noticias.press para definir la orientación del portal de noticias y clasificar el tipo de contenido que ofrecemos a la audiencia. A través de la elaboración de notas en formato podcast, nos enfocamos en el periodismo de análisis de negocios y economía sostenible. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un diario de negocios y economía y un portal de análisis de noticias orientado a la sostenibilidad? ¿Qué es exactamente la sostenibilidad y por qué es crucial hablar de ella en nuestros tiempos? Lo cierto es que no importa dónde usted labore, qué hace o a qué se dedica, la sostenibilidad es una variable que lo afecta de manera directa o indirecta en su vida diaria. Noticias como la propuesta del cambio en la matriz energética del país por parte del gobierno Petro, la decisión de continuar o no con la minería y la extracción, los agroquímicos y su impacto tóxico, el cambio climático y las medidas para mitigar su impacto, entre otros, son temas relacionados con la sostenibilidad. Hola, Carlos. Hola, Robin. Muy buenas noches, y para todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por tu invitación y muy contento de poderte acompañar en este espacio. Para ayudar a comprender el significado y la importancia de la sostenibilidad, hemos invitado al profesor Carlos Barragán, quien es filósofo de la Universidad Libre y magíster en estudios latinoamericanos. Además de su labor como docente e investigador en filosofía y ética, es productor de radio comunitaria y promotor de procesos de participación y educación política ciudadana. Así que, bienvenido, profesor, y con el saludo mi primera pregunta. ¿Qué es la sostenibilidad y por qué hoy es imprescindible hablar de ella? Sí, Robin, y a partir también del trabajo que tú vienes adelantando, creo que es bien importante poder hacer algunas claridades frente a este ejercicio tan importante. Yo quiero ubicar este término de la sostenibilidad, de lo sustentable por una parte y lo sostenible por otra, en el marco de lo que se ha venido denominando ética ambiental o ética del medio ambiente. El desarrollo sustentable básicamente es una forma de desarrollo que podemos ubicar en el ámbito de la ética ambiental a partir de que sea un desarrollo enfocado únicamente en lo que podemos denominar recursos naturales y medio ambiente. Ese desarrollo sustentable, para todas las personas que nos escuchan y que a veces como que no comprendemos muy bien las diferencias entre ambos términos, busca precisamente preservar, conservar y proteger esos recursos naturales y el medio ambiente que se convierte en nuestro entorno. Entonces, en ese marco, para seguir con la pregunta que tú me haces, podríamos mencionar cómo lo sustentable, si bien de alguna manera busca tener algunos recursos para las generaciones futuras, pues de alguna manera hemos venido agotando esos recursos, ¿no? Esos recursos naturales que van a ser unos recursos no renovables. Y ahí aparece, Robin, el otro concepto que mencionábamos que va a jugar un papel importante, y es el elemento de lo sostenible. Es decir, lo sustentable nos permite hablar de pensar en las generaciones futuras, pero seguimos utilizando los recursos para la sociedad actual, y el desarrollo sostenible, que sí ya busca es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero con el foco total en lo que serían esas generaciones futuras, ¿no? Según los datos del Banco de América, una investigación realizada, ellos indican que los recursos naturales no renovables se agotarán en el planeta Tierra rápidamente. Se calcula que para el 2050 se requerirá 2 planetas y medio para poder abastecernos. En su profesión de filósofo, ¿cuál es la visión que tiene el ser humano de la naturaleza y de la explotación de los recursos para que esto haya sucedido? Muy bien, perfecto.
está, digámoslo, vinculado a lo que mencionábamos y es ese desequilibrio, ¿no? Tú lo mencionabas muy bien, hemos agotado ya los recursos para la sociedad actual, ¿no? Entonces, a partir de esto, el término de esas generaciones futuras o esa justicia intergeneracional entra de alguna manera en quiebre, ¿no? No vamos a tener una justicia intergeneracional porque precisamente, como tú lo mencionabas, con estos datos del Banco de América, hemos agotado los recursos que teníamos como sociedad actual, ¿no? De esos elementos de justicia intergeneracional que veníamos mencionando, a partir de lo que van a ser elementos de la sociedad, la economía y el medio ambiente. Viene la pregunta a partir del concepto que está trayendo a colación y es ¿cómo se relaciona la visión del hombre, del bienestar de él, con las posesiones materiales en las que a partir del marketing, de las empresas, de la publicidad, del deseo, ¿cierto? Se ha venido gestando la capacidad de acumulación que el hombre tiene como concepto de bienestar y el derecho que éste cree que tiene sobre esa capacidad de acumulación. A partir de la pregunta que tú me haces, entonces, ¿cuál es la relación que hemos tenido precisamente con la naturaleza? Pues nos hemos centrado básicamente en un enfoque o en una vertiente de esta ética ambiental que mencioné al principio, que es el enfoque o la vertiente que se ha denominado antropocéntrica, una vertiente entonces que básicamente busca es satisfacer las necesidades. Sabemos que hay algunas necesidades que son completamente sentidas, pero otras necesidades que van a ser creadas, ¿no? Y es que aparece allí ya un signo de interrogación sobre el concepto de desarrollo, de progreso, en el cual se basan, ¿no?, nuestros modelos económicos. Lo que tú mencionabas, ¿qué modelo de desarrollo y qué modelo de progreso es el que nosotros queremos llevar a cabo cuando tenemos unas líneas allí vinculadas al consumo, unas líneas vinculadas allí a la acumulación, como tú lo mencionabas? Entonces ahí aparecen, ¿no?, estos signos de interrogación en los conceptos de desarrollo y de progreso. Hay personas que a veces dicen, no, entonces ahora volvámonos todos y vámonos a vivir a las montañas, ¿no? Vámonos entonces, ya no usemos cosas, ya dejemos de lado nuestras posesiones materiales. Y mira, Robin, que no se trata de eso. Se trata es, como lo habíamos mencionado en algún momento, cómo generamos equilibrios en la relación que nosotros establecemos como seres humanos con nuestro entorno medioambiental. Y ahí van a aparecer estas propuestas, básicamente lo que sería ya el otro concepto, una versión biocéntrica de la ética del medio ambiente. Los últimos desarrollos, digamos, de estas versiones biocéntricas han planteado que ya la naturaleza se convierte en un sujeto de derechos. Eso tiene que ver también con las discusiones de tipo jurídico, en donde no solamente el ser humano, al ser el ser racional, tiene derechos. Y eso es una diferencia con la versión antropocéntrica. Solamente menciono esto. En la versión antropocéntrica, entonces, vamos a darnos cuenta que a partir de la racionalidad y de la ciencia y de la tecnología, el ser humano convierte a la naturaleza, podríamos decirlo, en una despensa para extraer de ella todo lo que necesita para satisfacer sus necesidades. Otra vez las necesidades entre comillas. En la versión biocéntrica vamos a darnos cuenta que todas las formas de vida que se encuentran bajo la biosfera, de alguna manera tienen también valor y tienen importancia. Entonces no es solamente la vida del ser humano, sino todas las otras formas de vida que empiezan a establecer unas relaciones mucho más de igualdad. Y en los últimos desarrollos, a partir de lo que tú mencionas, Robin, es importante mencionarlo, pues se habla de que la naturaleza tiene derechos, la naturaleza como un sujeto de derechos. Esto lo podemos ver ya en algunos desarrollos también de tipo constitucional, en Ecuador, en Bolivia. Las cartas constitucionales de estos países han hablado ya de los derechos de la naturaleza. Profesor, ¿en qué consisten esos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Quién los crea? ¿Por qué se convierten en un plan de ruta para los países como Colombia?
¿Y cuál es su importancia? Como tú dices, se convierte en una hoja de ruta, ¿no? Se convierten como en un punto que de alguna manera las sociedades deberíamos dirigirnos hacia ellos. Porque lo que se dice es, los recursos están, pero lo que necesitamos es llevarlos hacia una visión diferente. Hablemos de algunos de estos objetivos inicialmente, que de alguna manera las sociedades deberíamos dirigirnos hacia ellos. Hambre cero y bienestar de las poblaciones y de las comunidades. Se habla también en un cuarto momento de la educación de calidad. En un quinto momento de un tema tan importante hoy en día, la igualdad de género. En un sexto punto, de agua y saneamiento. Para no nombrarlos todos, podríamos llegar a darnos cuenta que hay una serie de elementos que se constituyen en una hoja de ruta, me gusta ese término que tú utilizas, para lo que van a ser ya algunos ejercicios ya de política pública y que los países, pues en la medida en que los puedan adoptar, van a generar unas políticas mucho más vinculadas a estos elementos de la ética del medio ambiente que hemos venido desarrollando. Profesor, usted menciona en un material previamente revisado, hay un concepto que nos llamó la atención. Y sin el ánimo de entrar a debatir y a establecer si es mejor un sistema capitalista, socialista, etcétera, dejando esas discusiones de lado, lo que sí es imprescindible es analizar el sistema en el que estamos inmersos. Y ese sistema, que se denomina sistema capitalista, me llamó la atención la manera en que es calificado. Dice que es un sistema netamente extractivista y que mientras que ese sistema y estas características persistan, es difícil generar un cambio en la sostenibilidad. Porque básicamente el extractivismo es lo que permite, volviendo al término de la ética del medio ambiente, que podamos de alguna manera extraer de la naturaleza una serie de elementos para, en algunos puntos, utilizarlo no bajo necesidades, porque podríamos volver a preguntarnos, ¿es necesario la acumulación de una serie de elementos que están allí? Bueno, tal vez no. ¿Qué sería interesante? Ver cómo se ha fundamentado algunos modelos de economía social, economía socialista, podríamos decirlo, y que han tenido esas mismas bases en su sostenimiento. Entonces voy a poner un ejemplo, sin llegar de pronto a estudiarlo de manera muy detallada, pero cómo ha crecido la economía china que se autodenomina como una economía socialista. Vamos a ver que se ha sostenido bajo un modelo extractivista, colonialista, bajo algunas poblaciones con las cuales ha establecido unas relaciones de orden colonial, bajo un papel de la mujer al interior de la sociedad. Entonces démonos cuenta cómo se repite y cómo esto se convierte más bien en una matriz o en un núcleo que independientemente del modelo económico termina repitiéndose y termina de alguna manera imponiéndose. Y finalmente, profesor, ¿cuál es la visión desde la filosofía acerca de la realidad en Colombia y quizás en América Latina en cuanto al asesinato de los líderes sociales, los defensores del medio ambiente y esa lucha constante entre el desfavorecido, el ecologista pobre y la multinacional? Sabemos que los conflictos socioambientales, que es otro concepto que utiliza Joan Martínez Alier, conflicto socioambiental, no un conflicto en donde están vinculados elementos sociales y elementos ambientales, pues siguen cobrando la vida de una gran cantidad de personas, de una gran cantidad de seres humanos. Lamentablemente, bajo el gobierno actual, se siguen asesinando líderes ambientales en nuestro país. Esa sangría, por llamarlo de algún modo, no para, y nos damos cuenta que es un problema mucho más amplio, que es un problema mucho más global, como tú lo decías, vinculado también a elementos transnacionales que de alguna manera son los que terminan siempre llevando o llevándose mejor algunos de estos recursos, las ganancias y la economía que se mueve alrededor de ellos. Entonces, lamentablemente no es el mejor panorama, pero creemos que este tipo de ejercicios, este tipo de espacios en donde podamos hablar de estas temáticas ayudan a que podamos ser cada vez más conscientes de lo que está sucediendo en el ámbito ambiental
creo que estos espacios deben ser discutidos en diferentes ámbitos, precisamente para que podamos tener una visión más clara de lo que está sucediendo. ¿Un mensaje final para la audiencia en cuanto a todo el tema de sostenibilidad? A veces se cree que no, pero entonces yo no hago nada porque esto depende de un ámbito que me desborda. No, las acciones que hagamos a nivel individual, pero también las reflexiones que podamos hacer a nivel global, colectivo, social, van a permitir que de alguna manera se puedan modificar estos aspectos. Y gracias por asistir a Noticias.press y compartir con toda la audiencia la visión sobre sostenibilidad. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Robin, y encantado de participar en tu espacio y felicitarte por este espacio tan importante en la discusión de diferentes temáticas. Este es un producto informativo de Noticias.press, periodismo de análisis de negocios y economía sostenible. Síganos en www.noticias.press, en X como @noticiaspressof y en YouTube como @noticiaspress.